porque hay algunas cuestiones y que además nos está trayendo su último libro, Ricardo Forster, La sociedad invernadero, el neoliberalismo entre las paradojas de la libertad, la fábrica de subjetividad, el neofascismo y la digitalización del mundo. Me gustó el título, La sociedad invernadero. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿Por qué la sociedad invernadero? Y porque hay un porcentaje bastante minoritario de la sociedad que vive a 24 horas de temperatura todo el año, que vive en un espacio de confort y que en esa permanencia, en esa sociedad invernadero, deja fuera a millones y millones, no solamente en la Argentina. Cuando uno compara y mira el mundo global, apenas un 20% de la humanidad vive con niveles de confort, vive a 24 grados de temperatura, es capaz de consumir gran parte de la energía que se produce. El mundo desarrollado, más China, consumen más del 80% de la energía producida, mientras que el 80% de la humanidad restante vive en condiciones paupérrimas, de exclusión, de indigencia. 3.500 millones de habitantes apenas si ganan unos pocos dólares cuando los ganan diarios para mal sobrevivir. Se trata de pensar finalmente el neoliberalismo, a dónde nos lleva el neoliberalismo, ¿no? Sí, sí. Vos sabés que hoy, en estos días, me estaba acordando mucho de tu libro anterior que vos escribiste sobre la llegada del neoliberalismo. La repetición argentina. La repetición argentina, donde vos hablabas mucho, pero también de alguna forma adelantabas, ¿no? Cómo iba a terminar esto. Mirá, a mí casi me crucifican al comienzo del 2016 porque en un programa de radio pronuncié una frase maléfica. Dije, yo no quiero que a Macri le vaya bien, porque si le va bien va a pasar A, B, C, D. La verdad es que está ahí el programa. Es una tragedia comprobar que han superado el horror de la predicción. Claro. Pero cualquiera que se hubiera detenido a observar el proyecto de gobierno de Mauricio Macri a partir del 10 de diciembre del 2015, lo que implicaba endeudamiento, aumento exponencial de las tarifas, apertura de los mercados, etcétera, etcétera, y dejándose armar y articular por un proyecto neoliberal que para la Argentina implicaba ser el supermercado del mundo. ¿Te acordás cuando Macri pronunció esa famosa frase? Exacto. Él admira a la generación del 80 y nosotros éramos el granero del mundo. Exportábamos granos, carnes y comprábamos todos los productos manufacturados. Ahora íbamos a dar un salto cualitativo y nos íbamos a convertir en el supermercado del mundo. Íbamos a agregar un poquito de algo de industrialización agraria y nos íbamos a parecer a Australia. Claro, Australia tiene 20 millones menos de habitantes que la Argentina y un camino social, económico, político totalmente distinto. Lo cierto es que a lo largo de casi 4 años no hay una sola medida que haya tomado el gobierno de Mauricio Macri que haya beneficiado a la mayor parte de la sociedad. Ya no digo a los sectores que más sufren, sino incluso a aquellos estamentos sociales, medios y medios altos que lo han votado. Claro. Uno ve la crisis de la industria de la que vos hablabas recién, pero también ve un mapa de pauperización general de la sociedad con datos horribles, ¿no? Es increíble, Ricardo, cómo frente a esta realidad que los argentinos en forma realmente espectacular mostraron el 11 de agosto, en un ejemplo de ciudadanía, decirle, muchachos, nos ignoraron, mirá lo que te hacemos con el voto. Te estamos diciendo que no. Ahora, es increíble que frente a esa realidad, el gobierno sigue ensimismado. Pichetto dice, la iglesia dice que hay hambre, yo digo que no hay hambre. Es que no puede. Me parece, Gustavo, que... Pero es tremenda la negación. Es un obstáculo. De la realidad que bueno, es que la realidad para ellos era una proyección ordenada bajo un libreto que estaba armado ahí entre Durán Barba, el jefe de gabinete, y un intento de transformar... Los medios, el poder que hablamos siempre, el poder político, mediático y judicial que ha gobernado la Probablemente Argentina. Ningún gobierno de la democracia haya tenido una protección y un blindaje como el que tuvo, y todavía en parte tiene el gobierno de Mauricio Macri. Hay que ir a los primeros años de la dictadura, censura, represión,
para tener una prensa absolutamente callada. Pero inmediatamente después algo apareció incluso en la prensa. En cambio, cuando vemos el tratamiento del gobierno de Macri durante estos años, nos encontramos con un bloqueo informacional muy fuerte. Eso significa que en verdad el relato sobre lo que nos estaba pasando estaba articulado como una fábula, pero ellos ya no pueden salir de esa fábula, porque la verdad es que así ven el mundo. Pichetto, cuando dice las cosas que dice, en realidad está siendo brutalmente sincero. Su desprecio hacia los pobres, hacia los migrantes, su mirada absolutamente despiadada frente a los que más sufren cuando dice en la Argentina no hay hambre, está mostrando paradójicamente de alguien que dice haber venido del peronismo. Uno lo puede imaginar más de ambos Bullrich, de Patricia y de Esteban, claro, apellidos de la prosapia oligárquica argentina, o del propio Macri, que siempre vivió en un tupper desde Cardenal Newman hasta su madre, gran terrateniente en Tandil. Pero ver de qué manera un gobierno representa a un sector muy chico de la sociedad, algunos bancos, las empresas de energía, los grandes exportadores cerealeros y los especuladores financieros locales e internacionales. Claro. Ahora, nadie más. Pichetto, esa forma de pensar también refleja esta sociedad de invernadero de la que vos hablás. Bueno, yo hablo por ahí del neofascismo. Hoy se está dando un maridaje peligroso, Brasil es un ejemplo, y Pedro lo podría explicar mejor que yo, donde un proyecto autoritario y de extrema derecha, misógino, racista, que tiene todos los condimentos aparte de una visión brutal del mundo, como representa Bolsonaro, se construye una alianza con un sector ultra neoliberal que es el que expresa el ministro de Economía. Es decir, hay una crisis de la democracia no solamente en los países periféricos, sino que también lo hemos visto en Europa. Ahora ha caído el gobierno de extrema derecha de Italia, pero mañana podría haber elecciones en Italia y vuelve a ganar un gobierno de extrema derecha, que en lo económico, y es la paradoja, terminan como Trump en Estados Unidos, teniendo una relación que no es antagónica con el proyecto neoliberal, porque en los últimos 40 años nos habían dicho que neoliberalismo y democracia iban de la mano. Y lo que estamos viendo es que puede haber un gobierno durísimo, antimigratorio, de extrema derecha, autoritario, que esté absolutamente a favor de la financiarización de la economía, de la precarización, porque ojo que el neoliberalismo no es solo financiarización de la economía, es precarización. Por algunos dicen que Trump no es neoliberal porque se preocupó un poco por el mercado interno, pero sin embargo la precarización laboral en los Estados Unidos crece a pasos agigantados. Entonces me parece que hoy hay un tipo de peligro político que es desnutrir la democracia, vaciarla de contenido, que solamente una plutocracia y sus tecnócratas tomen decisiones. Claro. Y la vida democrática, ¿qué hace Macri el lunes siguiente a las elecciones? Vos lo estabas mostrando. Está enojado contra el soberano. La elección no ocurrió, dijo. Claro, pero está enojado. La elección no ocurrió. La democracia, aquí, digo, la democracia es todavía, en una democracia muy vaciada, como suele ser la democracia contemporánea, todavía queda como último resorte de legitimidad el voto, al menos. Que la sociedad piense que va a votar y que su voto es aceptado como algo que políticamente define la vida democrática. Y sin embargo a Macri se le ocurre decir, estoy enojado, entonces manda el dólar a 60 pesos. Sí, sí, sí. Fue un castigo a la sociedad. Sí. Ayer en la presentación en el Congreso, el ministro Lacunza pidió que cada 4 años, en una elección, no se resetee el modelo económico. Digo, cuando lo que hizo la ciudadanía fue justamente resetear el modelo económico en las elecciones, ¿no? Pero a ver, si el 10 de diciembre no se hace un giro de 180 grados respecto a la política económica implementada por el macrismo durante estos 4 años, la Argentina directamente no es que tiene peligro de caer en el abismo, se desarma. Esto está claro. El proyecto de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, supone invertir los términos a través de los cuales el neoliberalismo, bajo formato macrista, pues un neoliberalismo macrista que al mismo tiempo demostró niveles de brutalidad política pocas veces vista, falta de cintura, dejó que, por ejemplo, el precio de los alimentos se fuese literalmente a las nubes, cuando hubiera podido, con algún tipo de medidas, algo proteger la canasta de alimentos para los sectores más pobres de la sociedad argentina, pero está
en su ADN, está en su naturaleza. En su naturaleza... No les importa. No les importa, pero aparte, a ver, por un lado llenó de nuevos funcionarios el Estado, incluso los está poniendo en planta permanente. Y por otro lado, desde el comienzo, hablaron de la grasa militante, hablaron de que el Estado era elefántico, que había que reducirlo. Odian al Estado cuando el Estado se ocupa de lo que debe ocuparse, que es proteger a los más débiles. Quieren el Estado, porque hay un mito también que hay que romper. El neoliberalismo no va contra el Estado, el neoliberalismo captura al Estado y lo transforma en una herramienta para desplegar todas sus políticas. Esto es lo que hizo el macrismo, con DNU, con votos en el Congreso de la Nación. Con la justicia. Con la justicia. Es decir, por eso hay que ir rompiendo mitos. Por eso, digamos, yo en el libro trato de pensar el neoliberalismo no solamente en función de la Argentina, sino como un proyecto global que creo que hoy está en una crisis simbólico-política muy profunda. Eso te iba a preguntar.